Se está dando un fenómeno que no tiene por qué extrañarnos, porque no es raro, porque es cotidiano, pero sin embargo llama la atención que se vuelva una y otra vez a repetir. Me refiero a el hecho de que nadie aquí solamente se sabe el título el tema, el título general de los temas que estamos tratando en estos días, pero no los puntos de cada día. Sin embargo, al tener el tiempo de alabanza y entonar estas canciones, encajan perfectamente con el tema a tratar. Ahora decía más o menos, no es literal porque es la primera vez que escucho esta canción. Pero tú me llevarás y donde tú me lleves yo iré porque tú me has llamado y tú me llevas más allá y yo confiaré y allí clamaré. Y es el tema de esta tarde, porque tiene que ver con la fe. Uno de los fundamentos claves o de los fundamentos que sobre la roca tenemos que emplear para la edificación de la obra de Dios, del cuerpo de Cristo, es absolutamente indispensable la fe. Hermanos, gracias por estos días aquí. Hay muchos motivos de darle gracias a Dios, estar con vosotros, conocer a la inmensa mayoría que nos conocíamos, a esta iglesia local, disfrutar de la comunión, escapar del calor de Sevilla. No sé si alguno habéis visto los informativos, pero están derramando acero molido, acero fundido allí. Nos decía nuestra hija Eunice que este mediodía pegaba fuerte. Ayer marcaron 43, 44 grados allí en la zona donde nosotros vivimos y hoy lo están superando. Así que esta tarde están viendo los gorriones por las plazas con cantimploras y cosas de estas y botellitas de agua también y demás para poderse socorrer los unos a los otros. Nos alegramos también de ver algunos hermanos de allí de Sevilla, Laura, que Natán fue para Sevilla y nos la robó. Pero bueno, pues es una bendición para Natán y para la familia y para la iglesia del Señor aquí. A Laura, pues la conocemos, igual que a Angelina. A Laura desde muy pequeña, muy pequeña. Su madre, su abuela y su hermana están con nosotros allí en la iglesia en Oreb. Y nos alegramos de veros, hermanos, de verdad. Y a los abuelos también a su esposa. Un minuto para la publicidad, ¿vale? A mí no me gusta. Yo hasta los 37 años he estado dedicado a la venta, los últimos 17 de ellos en el Corte Inglés. Y con 14 años empecé en el comercio hasta los 37, que Dios me rescató y me dijo, venga, que para otro ministerio te quiero yo a ti. Y no me gusta vender, porque el Evangelio no es una venta, es la proclamación de un regalo, de un glorioso y magnífico regalo que Dios nos da, que es la salvación en Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe. Pero bueno, me han animado y me han permitido, y os quiero presentar. Mirad, el doctor Luis Carballosa, al que seguramente muchos de vosotros conocéis y muchos de vosotros tendréis algunos de sus libros, nosotros le pedimos una vez, oye Luis, por favor, bueno, yo me honro de tener amistad con Luis desde hace muchos años y con María, su esposa,
Ahora está ella delicada de salud en los últimos años y esto le condiciona un poco más y demás. Pero le pedimos, cuando comenzamos la labor con Radio Génesis en Sevilla, tuvimos durante 9 años una emisora 24 horas al día, una emisora cristiana, y son muchos los que escucharon el Evangelio y hoy hay muchas familias integradas en las iglesias a través de aquella labor. Entre ellas 2 monjas, porque la radio llega hasta la cárcel y llega hasta muchos lugares donde es muy difícil llegar, y entre ellos los conventos. Y 2 monjas se convirtieron a través de escuchar el Evangelio a través de Radio Génesis. Recuerdo que fui a Altomillar a visitar a una hermana que estaba allí. Son estos hospitales que tienen de mantenimiento, porque ya no hay solución y demás. Y yo iba de vez en cuando a ver a esta hermana, y una vez, estando allí con ella, pues vino una monja. Estoy hablando de los tiempos en los que las monjas estaban todavía en los hospitales. Y para cambiar el goteo o algo, y estuvo la mujer allí, y estuvimos hablando un momento, nos saludamos. Cuando volví a ver a esta hermana, pues me dijo, oye, ¿sabes lo que me dijo la monja? Digo, ¿el qué? Me preguntó, oiga, este hombre que vino a verle, ¿este hombre habla por Radio Génesis? Y le dije, sí, él es el pastor de la iglesia donde yo estoy, y él es uno de los que tienen programa por Radio Génesis. Y le dijo la monja, pues eso que predican ahí, eso sí que es el Evangelio. Le pedimos a Carballosa, por favor, Luis, ¿por qué no haces un trabajo que no sea muy extenso, pero muy directo, muy claro, para las personas que nos llaman y que han orado recibiendo a Cristo como Salvador, o quieren saber de manera más concreta y más específica, o tenerlo en sus manos, qué es el Evangelio? Y él escribió, bueno, él tiene muchos libros, comentarios de Apocalipsis, de Daniel, de Mateo, de Romano, pero le pedimos algo muy pequeño, y él escribió este pequeño librito que responde a distintas cuestiones. Mis pecados han sido perdonados por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo he sido nacido de nuevo y he sido adoptado en la familia de Dios. Por la fe en Cristo he sido... Perdonad, pero aunque uno lo intente, no... Por la fe en Cristo he sido unido vitalmente a Él. Por la fe en Cristo he sido declarado justo. Por la fe en Cristo he sido reconciliado con Dios. Por la fe en Cristo he sido sellado con el Espíritu Santo. Por la fe en Cristo mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Por la fe en Cristo he pasado de las tinieblas a la luz. Por la fe en Cristo tengo la certeza de una eternidad con Dios. Por la fe en Cristo disfruto de una esperanza bienaventurada. Y esto responde afirmando lo que la Biblia dice acerca de todos estos temas. De manera que fue un libro que se distribuyó a través de Radio Génesis y el Señor bendijo mucho. Se nos acabaron, y el año pasado, hablando con él, nos autorizó y nos dijo, animó y hasta colaboró económicamente para hacer una edición nueva. Nosotros pensábamos hacer 1000 y le dijimos, Luis, vamos a hacer 1000, pero si hacemos 5000 hasta va a salir más barato. Y dice, no, Miguel Ángel, pregunta, ¿cuánto sale hacer 10.000? Y le dije, Luis, ya estás otra vez con tu... Total, que se han hecho 10.000. Y los primeros 900 se le ofrendaron al Ministerio Evangélico en prisiones. De manera que en todas las prisiones de Andalucía se está distribuyendo este libro entre los presos. ¿Sabéis que ahora mismo la iglesia más grande, la iglesia cristiana evangélica más grande que hay en Andalucía, está en la cárcel? Sí. Yo he estado en Huelva predicando un domingo y allí había 350 personas entre hombres y mujeres presos. En la prisión de Sevilla se tienen cultos casi todos los días, y los sábados y los domingos, tanto de hombres, en la cárcel, en las dos cárceles de hombres como en la de las mujeres. Orad por Isabel Pantoja, quién sabe, ella tiene familia creyente. Y bueno, es un libro ideal para que podamos
tenerlo y ofrecerlo a personas, amigos a los que les testificamos, e inclusive tenerlo para leerlo nosotros se puede llevar fácilmente, porque esto nos recuerda y nos hace de manera que está a vuestra disposición como iglesia. Nosotros en OREP, cada vez que cuando hay un ministerio que cuando alguien da testimonio, el domingo pasado 3 personas dieron testimonio, de allí no se van sin el libro regalado, porque luego llegan a sus casas con muchas preguntas y han sentido, pero no hay nadie al lado para responderle. De manera que os lo recomendamos. Y el segundo, y este ya más breve, es la segunda edición de un libro escrito por Eva Díaz Pérez. Ella es periodista, redactora del Mundo, del periódico El Mundo, y no es evangélica, ni siquiera es creyente. Su primera obra que escribió, y le hicieron una tirada muy limitada, le llaman el libro maldito del Rocío, porque expone la historia del Rocío, pero también expone los vicios del Rocío. De manera que... Y Eva Díaz Pérez, visitando el monasterio San Isidoro del Campo, del que ayer estaba hablando, había un grupo allí al cual le estaban explicando, un pastor de Sevilla, le estaba explicando lo que había pasado en Sevilla en el siglo XVI. Y ella dijo, parece mentira, yo he terminado de estudiar periodismo y qué ignorante soy, cuando ella se achacó la ignorancia al desconocimiento de un episodio histórico como este. Pero se dio cuenta que no, que realmente no era cuestión de ignorancia suya, sino que es que esta es una historia que no se ha divulgado. Es un episodio histórico que tuvo mucho impacto y mucha vivencia y mucha presencia allí, pero que ha sido escondido, que ha sido tapado. Hasta el castillo de San Jorge, donde tenían prisioneros y donde, pues bueno, ¿cómo es? En las mazmorras torturaban a los creyentes, y allí estuvieron, bueno, en Sevilla son cientos los que quemaron en la hoguera. Entonces ella se puso a investigar sobre esto, y resultado de su investigación ha sido esta novela, porque es una novela histórica, o mejor dicho, una historia novelada, en un relato novelado. Fue finalista del premio José Manuel Lara, y la editorial Planeta la publicó, se agotaron los ejemplares y no ha vuelto a editarla, de manera que no se encontraba en ningún lugar. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla solamente tenían un ejemplar para todo el campus universitario, y hablamos con Eva, que por cierto es prima hermana de un creyente, sí, que algunos de vosotros conoceréis, de Joti, es prima hermana de Joti, y bueno, también nos facilitó hacer una edición, y como iglesia y con unos hermanos de allí, pues hemos hecho la edición. Es interesante, es fácil de leer, pero además al final tiene una relación de las personas y personajes que están en la novela con todos los datos históricos. Aquí no hay nadie fruto de la imaginación, sino, como ella dice, yo lo que hice fue conocer la historia, los personajes de la historia, los hechos que sucedieron, y lo que hice después fue darle forma de novela. Entonces, bueno, ahí están, por si alguno queréis comprarlo, y merece la pena leer. Sí, en la librería Beta, en la librería de algunos centros de Carrefour y el Corte Inglés, su precio es 17 euros. Pero en las iglesias lo ponemos a 15. Es un poquito más de lo que la ley permite. Digo de descuento. Bueno, y terminamos con la publicidad. Gracias por esta oportunidad. Y hermanos, aunque mañana seguiremos estando juntos por la mañana, pero
os rogamos que oréis por nosotros y por la labor allí en Sevilla. Sevilla es tierra de María Santísima y Sevilla es una ciudad muy apegada a la idolatría, muy apegada al incienso y al marianismo y demás, y es muy, muy complicado. De manera que os rogamos que nos ayudéis y nos comprometemos a compartirlo con la Iglesia y pedir a la Iglesia que oremos también por vosotros. Hemos visto Cristo la roca principal, la principal piedra del ángulo. Hemos visto la palabra de Dios como el fundamento de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de lo que Dios nos ha encargado y la importancia de sujetarnos de manera absoluta y completa a la palabra de Dios, que es perfecta, que es no solamente útil, sino que tiene poder para despertar en nosotros, descubrir lo que Dios quiere y desear lo que Dios quiere. Y ayer estábamos hablando del servicio y de manera especial de lo que tiene que ver con el uso de los dones. Dios nos ha capacitado y la trinadeidad, a Carballosa le gusta decir no la Trinidad, sino la triunidad, porque aún recoge mejor el término, la expresión. Vimos cómo el Trino Dios trabaja en equipo y lo hace de manera perfecta, coordinada y que quiere que nosotros lo hagamos también. Hoy vamos a hablar de la fe, porque la Biblia lo afirma, sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, hay todavía una afirmación que el apóstol Pablo recoge en el libro a los romanos, en la carta a los romanos, que va a un punto más allá. Todo lo que no es de fe es pecado. De manera que la fe juega en nuestra vida un papel y una trascendencia fundamental. No somos salvos por fe. No somos salvos por fe. Pensar esto a algunos le lleva a confusión. Porque piensan que si su fe es grande, su salvación es grande. Si su fe es débil, su salvación es débil. Si su fe la perdiera, pierde su salvación. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia. Y la gracia de Dios es inamovible, inmutable. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio por el cual la mano desnuda del débil hombre recibe el regalo de la gracia de Dios, que es la salvación. No extender la mano sería rechazar el regalo. Pero no hay de nuestra parte, no hay de nosotros ninguna parte en la salvación. Porque la salvación, como dijo Jonás en el vientre del pez, la salvación es de Jehová. Y de principio a fin, tanto en su preparación en la eternidad, hasta la ejecución final, es de Dios. Está en las manos de Dios y pertenecen a la seguridad de Dios. Dios es inmutable. Pero nosotros tenemos que andar por fe. Y es importante que la fe sea una realidad en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si vais a Hebreos capítulo 11, como seguro que más de uno ya estaba pensando en él, en este capítulo, aquí encontramos la galería, lo que se ha llamado la galería de los héroes de la fe. Versículo 3. Vamos a hacer un rapidísimo repaso de cómo se expresa la fe.
Por la fe entendemos, número uno, la fe ilumina la mente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Recordemos, antes del diluvio nunca había llovido. Por eso dice aquí, cuando fue advertido acerca de cosas que no se veían. La Biblia dice que de la tierra fluía un vapor como el rocío que regaba toda la tierra. Pero la tierra estaba rodeada de una masa de agua que hacía un efecto invernadero. No sé si habéis escuchado esa palabra alguna vez. Invernadero. Alguna idea habrá por aquí, ¿no? El efecto invernadero. Y Dios le dijo a Noé, hazte un barco, porque va a llover, un arca, porque va a llover. Y no había llovido. Y por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, construyó el arca. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe habitó como extranjero. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José al morir. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Hermano, es que vemos la vida y el desarrollo, la obra y los portentos de Dios a través de los hombres y siempre aparece la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora mismo no estamos hablando del contenido de la fe, de lo de Romanos 12 ayer. Si alguno profetiza, profetice conforme a la medida de la fe. No estamos hablando de la declaración doctrinal de lo que la Biblia enseña, sino que estamos hablando de la aplicación y la influencia de toda esa riqueza doctrinal, de toda esa enseñanza que hay en la palabra de Dios aplicada a nuestra vida personal, familiar y como iglesia, ejecutándola, llevándola a cabo y siendo el fundamento por el cual la razón y la respuesta para muchas cuestiones que no tenemos otra salida. Imaginaros cuando Noé estaba construyendo el arca y le decían sus vecinos, ¿qué haces? Pues mira, un arca. ¿Tú has ido al médico? ¿Te ha visto el psicólogo? Es que Dios me ha dicho que va a llover, ¿que va a qué? Pero cuando vino el tiempo, y estamos hablando del tiempo en el que Noé construyó el arca, que no fueron una semana, ni un mes, ni nada de eso. Noé y su familia. Porque pensad en las vecinas, a la mujer de Noé. Oye, tu marido está un poco raro, ¿no? Y los hijos. Y los amigos de los hijos. Pero Dios le había dicho, y Noé creyó, y su familia creyó lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había advertido, y aún en contra de la opinión general, y contrario al actuar de la gente, ellos anduvieron. Noé obedeció a Dios y construyó el arca. Y cuando vino el tiempo, vino el diluvio. Y después cuando llamaron a la puerta del arca, no hubo espacio. ¿Os acordáis quién cerró la puerta del arca? Dios cerró la puerta del arca.
porque Dios tiene la soberanía y sigue teniendo la soberanía. Estamos hablando por lo tanto, de la fe como estilo de vida, como fundamento de vida. La fe aplicada a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de entender la vida y a la hora de tomar las decisiones también. Abraham es el padre ¿de qué? No. Abraham es el padre de los de la fe. Porque la fe proviene de Dios. Y Abraham es el padre de los de la fe. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros no sois hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, creeríais en lo que Abraham creyó. Y él habló de mí. Mirad, esto no es un examen, pero es una pincelada. A veces le adjudicamos a los hombres lo que le pertenece a Dios. Y a veces esperamos de parte de los hombres lo que solamente puede darnos Dios. Abraham no es el padre de la fe. Abraham es el padre de los de la fe. Eso dice Gálatas. Y le llama así. ¿Qué os parece si nos centramos esta tarde en dos aspectos de la vida de Abraham? No sé, posiblemente mañana otro, pero hoy nos vamos a centrar solamente en dos aspectos. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dos cosas. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra donde Dios le había prometido. Dios llama y Abraham obedece. Dios le promete y Abraham cree a Dios. Cree a las promesas de Dios. Abraham había nacido en Ur de los Caldeos. Esto es la cuna de la idolatría. Estamos hablando de la Babilonia. Estamos hablando de donde había surgido, de la Torre de Babel, y desde allí había surgido y se extendió. Sí, el culto a Semirami, el culto a la madre y el niño surge allí. Semirami, la madre de Nimrod. De ahí viene el culto a María. Y a María con el niño. Es la vieja idolatría. Allí Abraham creció. Él dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Taré, su padre. Por lo tanto, Abraham había crecido en una cultura, en una sociedad, en una religiosidad donde la idolatría era parte fundamental, era parte integrante de todo lo sobrenatural. Los horóscopos, los signos del zodíaco, tienen también su origen allí, en Ur de los Caldeos. Y de en medio de la idolatría, de en medio de la propia cuna de la idolatría, que dicho sea de paso, a Israel, las tribus del sur, a Judá, las tribus del sur, tan dado a la idolatría como su hermana Israel, la del norte. Dios lo llevó 70 años a Babilonia, a la cuna de la idolatría, para hartarlo de ídolos.
Y cuando regresaron después con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, ya vinieron y nunca más han vuelto a la inclinación a los ídolos. Allí les vacunó Dios en aquellos 70 años que estuvieron en la deportación en Babilonia. En esa Babilonia idólatra, en esa Babilonia religiosa, en esa Babilonia adúltera, en esa Babilonia corrompida, allí había nacido y allí se había criado Abraham. Abraham, el hijo de Taré, con también sus dos hermanos, Nacor y Aram. Salieron de Ur, se fueron a Harán, camino a la tierra prometida. Y allí en Harán murió su padre. Y allí murió también su hermano. Porque el hermano y la tierra se llaman igual, los dos, Harán. Y allí Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y Abraham dejó Harán, salió de Harán, dejó a su familia, excepto a Lot, que se lo llevó, al hijo de su hermano que había muerto, a su sobrino, huérfano, y de allí salieron a la tierra prometida, a Canaán, donde Dios le había dicho que le iba a dar la tierra. ¿Cómo llamó Dios a Abraham? ¿Cómo sintió Abraham la voz de Dios, el conocimiento de Dios? No lo sabemos, creo yo. Yo la única pista que encuentro, el único dato que encuentro en la palabra de Dios es en Hechos capítulo 7, que Esteban dice que el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. El Dios de la gloria. No tenemos el relato de cómo Dios lo llamó, solamente tenemos la afirmación de que Dios lo llamó. Y seguro que Abraham no conocía mucho de Dios. No conocía mucho del carácter de Dios. Pero quizás tuvo un pequeño atisbo de la gloria de Dios. Y en ese pequeño haz de luz, en ese pequeño reflejo de la gloria de Dios, Abraham vio al Dios de la gloria. Y algo empezó a cambiar en él. La fe no responde necesariamente a una gran manifestación ni a una gran revelación de parte de Dios, sino que cuando Dios, aún por una palabra, por una expresión, por una habla y llega al corazón, y el corazón percibe que es el Dios de la gloria el que está hablando, la fe ya tiene todo lo necesario para responder. Y cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré, Abraham obedeció y salió. No le preguntó a Dios dónde es. Dice el texto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, que él salió sin saber a dónde iba. Porque la fe no cuestiona lo que Dios dice, ni lo condiciona. A ver, dime dónde es. Muéstrame cuáles son las características de aquella tierra. Dime en primer lugar para que yo vea, para que yo valore, a ver si me merece la pena o no me merece la pena ir. Hermanos, a veces esperamos que Dios nos dé razones y explicaciones antes de obedecerle. Si Dios habla, ya es suficiente. Si Dios llama, ya es bastante. ¿O no? Y Abraham, siendo llamado por Dios, salió sin saber dónde él iba. La fe, repito, no necesita, no debe exigir, porque si no ya no es fe. No debe exigir grandes demostraciones ni respuestas ni explicaciones de parte de Dios. Viene a mi mente una persona del Nuevo Testamento
Natanael, aquel que dijo, pero de Nazaret puede venir algo bueno. Era un hombre que estaba acostumbrado a cuestionar muchas cosas. Jesús se acercó y lo llamó y le dijo, debajo de la higuera, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Señor, tú no, debajo de la higuera te vi, tú eres el Mesías. Pero Natanael, es que cuando la luz de Dios se muestra y cuando el reflejo de su persona gloriosa llega al corazón y a la mente, no hace falta más. No debe hacer falta más. Ya es suficiente, Dios lo ha dicho. Después Abraham tuvo, desde ese momento en adelante, cuando respondió por fe a la orden, al mandamiento, cuando obedeció a la palabra de Dios, Abraham tuvo después muchas experiencias. Él entendió que Dios es fiel y siempre cumple todas sus promesas. Pero esto lo entendió desde la vida de fe. En la vida de fe. No tuvo fe porque Dios le demostró que Él es fiel. Descubrió, experimentó que Dios es fiel porque Él vivió en la fe. Descubrió la trascendencia de Dios. Que Dios está más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Sabéis cuál es el fruto de la imaginación del hombre acerca de Dios? Las imágenes. Claro, el ser humano se imagina a Dios y lo que surge es una imagen. Una imagen de sí mismo. Todo lo contrario de lo que es la enseñanza bíblica. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre en su imaginación hace a Dios a imagen y semejanza suya. ¿O no? Pero Abraham, cuando descubrió, escuchó y obedeció a Dios, por fe salió obedeciendo a Dios, Abraham empezó a descubrir la trascendencia de Dios. Lo infinito de Dios. Lo inmensurable de Dios. Esto que decimos que los cielos de los cielos no te pueden contener. Abraham descubrió lo ilimitado del poder de Dios. Aún Sara, cuando ya no físicamente hablando, humanamente hablando, era imposible que concibiera, aún Sara en su vejez, concibió y dio a luz a un hijo, al hijo de la promesa, a Isaac. Pero esto Abraham lo experimentó no para tener fe, sino porque vivía en la vida de fe. Abraham descubrió y experimentó y su corazón se llenó de gozo que para Dios nada es imposible. Que Dios es el Todopoderoso. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que no tenemos que esperar para creer lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice. No tenemos que esperar a descubrir todo lo que Dios es, porque lo que Dios es lo vamos a descubrir andando en la fe. Y cuando Dios llama, cuando Dios habla, cuando Dios nos muestra su voluntad, a nosotros lo que nos corresponde es que le obedezcamos, aunque no sepamos dónde iba. Abraham salió sin saber dónde iba, y aunque no sepamos ni entendamos dónde es donde Dios nos quiere llevar, lo que es importante es que si sabemos que Dios nos quiere llevar, quiere que vayamos a algún sitio, lo importante es que nosotros respondamos y estemos dispuestos a hacerlo.
Abraham no sabía dónde iba. Abraham sabía quién le guiaba. Que eso es lo importante, ¿eh? Lo importante no es dónde voy a llegar, lo importante es quién viene conmigo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, sabemos dónde vamos. ¿Os acordáis que el Señor Jesucristo lo dijo, no? Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sabemos lo que nos aguarda. Sabemos lo que nos espera. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por lo tanto, hay cuestiones que no debiéramos ni siquiera plantearlo. Hermanos, vivir por la fe es la gran bendición que todos nosotros como creyentes, todos los creyentes, debemos empeñarnos en poner en práctica nuestra vida. Porque lo que no es de fe es pecado. Y además, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el versículo 9, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Hermanos, Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo. Vosotros no sois de este mundo. Pedro, lo leímos ayer, a los expatriados por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, un expatriado, sabéis lo que es, ¿no? Uno sin patria. No es solamente extranjero y peregrino. Es un refugiado sin pasaporte. No tiene nacionalidad, un apátrida se llama. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo y cursamos por este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. A mí me encanta pensar en cómo Abraham, estando ya en la tierra que Dios le había prometido, él vivió en aquella tierra como extranjero, como en tierra ajena, hombre de tienda y altar. Y él habitó con Isaac morando en tiendas. Porque él no quería echar raíces allí. Nimrod fundó una ciudad e hizo un reino. Los hombres fundan ciudades o pueblos y le quieren poner su nombre. San Petersburgo, Leningrado. Porque depende del que gobierne y el que manda le pone su nombre. Pero esto no es solamente en el ámbito de las naciones, de los pueblos, de la política. Es también en el ámbito de las casas, de las casas familiares. Mi cuñado, el marido de mi hermana, se hizo un chalet, él se llama Juan, y allí pone en la puerta Villa San Juan. Como si, y yo le digo, Juan, pero tú crees que tú vas a estar aquí siempre. Abraham vivió como extranjero en la tierra que Dios le había dado y moró allí en tienda porque él estaba mirando más allá. Porque no quería echar raíces. Su meta no estaba allí. Aquella era la tierra donde vivía, la tierra donde trabajaba, la tierra donde tenía ganado, la tierra donde tenía siervos, la tienda donde comerciaba y trabajaba y era rico. Pero moraba en tiendas. Hombre de tienda y altar. Así deberíamos ser nosotros, ¿eh?
plantar nuestra tienda, levantar nuestro altar, porque allí donde estemos, vamos de paso y allí donde estemos, adoramos a nuestro Dios. Mirad, no se me entienda mal, ¿eh? La Biblia no alaba la pobreza. La Biblia no le da ningún mérito a ser pobre. La Biblia no está en contra de las riquezas. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que seamos ricos para con Él, pero no amemos la riqueza. Dice Proverbio, cuando vayas a casa de un rico a comer, cuando te sientes en tu mesa, pon cuchillo a tu garganta. Porque te va a ganar por los alimentos y todo lo demás, pero después todo eso te va a hacer mal. A veces nosotros vemos a la gente de nuestro entorno, los compañeros, oye, se ha comprado un coche, ay, qué pedazo de coche, ¿eh? Pues a ver si tenemos un coche por lo menos igual o un punto más alto y competimos por cosas que no sé si me estoy explicando. Estamos de paso. Vivamos aquí como extranjeros y peregrinos. Sí, cumplamos con el deber de trabajar. Pablo lo dice muy claro, a los tesalonicenses. El que no quiera trabajar, que tampoco coma, que no coma. No dice el que no trabaje que no coma, no, dice el que no quiera trabajar, que no coma. Tú que eres tan espiritual que no te hace falta trabajar, pues vive también de no comer. La Biblia no justifica la holgazanería ni la irresponsabilidad. No alaba la pobreza, ni está en contra de la riqueza. Pero lo que sí nos enseña, y Abraham es un gran modelo, un gran ejemplo, a saber buscar las cosas de arriba. Jesús, el Señor Jesucristo nos dijo, no os hagáis tesoro en la tierra, porque aquí los ladrones minan y el orín corrompe. Haceos tesoros en el cielo. Buscad las cosas de arriba. Y hermanos, es importante que marquemos nuestras prioridades. Es muy importante que tengamos muy claramente lo que son el valor de las cosas. Las cosas no valen lo que cuestan. Hay muchas cosas que cuestan mucho más de lo que valen. Que se pagan precios muy altos por cuestiones, y no estoy hablando precio en el sentido del dinero, sino de lo que hay que renunciar. A veces renunciamos por cuestiones principales, de valores principales. El tiempo para estar con el Señor, el tiempo para estar con la familia, el tiempo para servir al Señor, el tiempo para la comunión con los hermanos. Cuidado que el trabajo es solamente un medio, que no es el fin. Que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Pero que tengamos la prioridad de buscar las cosas de arriba. Pero no seamos tampoco hipócritas, ¿eh? No seamos tampoco dados a querer expresar o manifestar una especie de contentamiento ficticio. La religión es muy hipócrita, ¿eh? ¿Sabéis que hay órdenes religiosas en nuestro país que exigen voto de pobreza? Y órdenes religiosas en nuestro país a los que hay que donar los bienes para poder ingresar. Pero después resulta que ¿cómo se llama? Rouco Valera deja su labor y se va a un ático que vale 1,5 millones de euros, y para cambiarle los cuartos de baño cuesta 370.000 euros.
en un alarde y en una demostración de pobreza y de... Por eso la gente no quiere escuchar de Dios, por eso la gente están hartas de hipocresía. Por eso la gente lo que necesitan es ver hombres y mujeres sencillos, jóvenes y mayores, que andan por la fe, que valoran lo de la fe, que viven por la fe, que somos coherentes con lo que decimos que creemos y que la forma en la que lo vivimos y la manera en la que se priorizan en nuestra vida los objetivos y las cuestiones concuerdan, encajan con la fe. Abraham, hombre de tienda y altar. Acordaros que el dueño del universo, el rey de la creación, el amo y señor de todos los firmamentos, de todas las estrellas, vino a esta tierra en forma de siervo hecho semejante a los hombres, y cuando llegó no había lugar para él en el mesón. Y las zorras tienen caverna y las aves tienen nido, y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le prestaron una barca para predicar cuando la multitud se le abalanzaba. Judas era el tesorero. Por eso decía Francisco La Cueva, en la iglesia poned siempre tesoreros que sepan sumar y multiplicar, pero no que sepan restar. Porque lo que hacía era que restaba. Es más, cuando llegó la hora de sepultar al Señor Jesucristo, ni tenían sepulcro donde enterrarle. Y José de Arimatea tuvo que ceder el suyo. Es más, ni siquiera la cruz del Calvario era suya. Era la de Barrabás. Era la tuya, era la mía. Hermano, y sin embargo dice el Evangelio que anduvo haciendo el bien y bendiciendo a todos los lugares, por todos los pueblos. Abraham, el padre de la fe, lo encontramos ahí. Es verdad que la Biblia, como parte de la inspiración y por lo tanto la perfección, recoge también los fallos de Abraham. Y esto es bueno, Las biografías cantan los loores, ¿no? Y las épicas griegas ahí están, pero no hablan de sus defectos. Y Abraham llegó a Egipto porque él fue y llegó allí a la tierra prometida, a Canaán, y cuando hubo dificultad se fue a Egipto y llegó a Egipto y él dijo, no es mi mujer, es mi hermana. Y cuando va pasando el tiempo y Sara dice que Dios te ha dicho que nos va a dar un hijo, pero aquí el hijo no viene, ahí está Agar. Y que no sería muy fea. Y Abraham dijo, pues mira, vamos a echarle una mano a Dios, vamos. Y después con Abimelech otra vez vuelve a pasar lo de Sara. Es decir, la Biblia recoge que Abraham no era un hombre sin defecto, no era un hombre sin errores, no era un hombre que no cometió pecado. La Biblia lo que dice es que Abraham, por la fe, oía a Dios, quería obedecer a Dios, quería agradar a Dios y rectificaba cuando Dios le enseñaba. Y aprendía. Y nosotros somos también en esto igual. Hermano, estamos en un recorrido. La vida de Abraham fue un completo caminar, porque la vida de fe es muchas veces eso.
repito, vino de Aram a Canaán, de Canaán a Egipto, de Egipto vuelve otra vez a Canaán, pero me parece que algunos creyentes están todavía en Aram. Y algunos otros que están más tiempo en Egipto que en la tierra prometida. ¿Sí? Actuando como los de un lado y como los de otro. En la tierra prometida, en la tierra de la tienda y altar. Por cierto, solamente una parte tuvo Abraham de propiedad de aquella tierra. Una parte de la tierra compró. ¿Os acordáis? Sí. Véndeme este trozo de tierra para enterrar a mi Sara, a mi muerta, las demás pedas. Debiéramos conformarnos, hermano, con tener un con tener un nicho, si eso es lo que va a quedar, o no. Si eso es lo que va a quedar. ¿Sabéis que venimos aquí con las manos así queriendo agarrarlo todo y salimos de aquí con las manos aquí? Sin nada. ¿Sabéis que a las mortajas no le ponen bolsillo? No lo sabía. Pues sí, no le ponen bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque no te puedes llevar nada. Pero quiero avanzar para terminar. Dice el versículo 9, que habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Coherederos de la misma promesa. Hermano, aquí me voy a poner un poco serio. Un poco más serio. Abraham sabía que él tenía que cuidar, porque aquello que Dios le había prometido a él era para sus herederos. Y él no edificó, él vivió en la tienda, para dejarle un ejemplo, un testimonio, un modelo a Isaac y a la descendencia de Isaac. Pero él se preocupó por cuidar de aquella tierra y preparar aquella tierra para los que lo habían de heredar. Y yo a veces me pregunto, Señor, en la iglesia, en tu familia, en tu pueblo, ¿estamos viviendo pensando en las generaciones futuras? Es verdad que el Señor puede venir mañana, pero debiéramos vivir como si aún faltara mucho tiempo, con la expectativa de que puede venir hoy. El regreso, la venida del Señor es inminente, la parusía. Pero debemos vivir con esa expectativa, pero con una vida ocupada y preocupada por dejarle a nuestros jóvenes, por dejarle a nuestros niños una formación, una herencia, trasladarle unos principios, unos valores, un modelo, un ejemplo, una preparación, porque ellos son los que los van a heredar. Hermanos, los más capacitados para enseñar, los mejores maestros y las mejores maestras a la escuela dominical, a transmitir a nuestros niños las verdades de la palabra de Dios. No mandemos a la escuela dominical a los que no están preparados, ni tienen corazón, ni tampoco tienen la capacitación del Espíritu Santo. La escuela dominical no es una guardería para entretener, no es un recurso para que no nos hagan ruido en los cultos. La escuela dominical es la transmisión
de la formación bíblica, de el amor a Dios. Los jóvenes necesitan los mejores maestros y la mayor ocupación y preocupación de la Iglesia y de los recursos de la Iglesia, si queremos andar por fe. Si queremos valorar la fe. Pablo llega y ve allí a un joven del cual la Iglesia da buen testimonio, aunque tiene una situación familiar conflictiva. Su madre es creyente, su padre no. Estoy hablando de Timoteo. Y Pablo lo toma y lo incorpora a su equipo. Y le dice, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres idóneos capaces de enseñar también a otros. Y la Iglesia, aunque es peregrina en esta tierra, no debiéramos ocuparnos de las posesiones materiales de esta tierra como prioridad, sino debiéramos y tenemos que ocuparnos, como Abraham entendió ahí, en transmitirle a Isaac y a Jacob el modelo y señalarle el verdadero tesoro. A él había de recibir como herencia, pero no era para él. Pero no era para él, sino para los de la promesa. Y Abraham aprendió, y con esto termino, a esperar en Dios. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba en Dios. Y aprendió a esperar en Dios. Dios le había dicho, mira, ¿ve las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. Porque Abraham en la confianza con Dios le había dicho, Señor, tú me dices que todo esto me lo vas a heredar, pero mira, a mí me lo va a heredar el hijo de una sierva. Sara, mi mujer, es estéril. Ya tiene 90 años. Dios le dice a Abraham, ve las estrellas del cielo, pues mayor va a ser tu descendencia. Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Pero Abraham supo esperar en Dios. Pasaron los años, pasó el tiempo. Se acababan las fuerzas. Los recursos humanos se habían terminado. Y encontramos a Abraham sentado en la puerta de su tienda. ¿Os acordáis cuando se le acercaron a aquellos 3 varones? Génesis 18. Yo estoy convencido de que Abraham no le decía a Dios, Señor, muéveme una estrella para que yo tenga una prueba de tu fidelidad. Sino que miraba al cielo y no le pedía a Dios una prueba. Miraba al cielo y decía, mayor que las estrellas va a ser mi descendencia. Porque esperaba en Dios. A veces, lamentablemente, a Dios nosotros le pedimos pruebas. ¿Y sabes que la fe no pide pruebas? Que la fe confía, que la fe descansa, que la fe espera, que la fe aguarda. Habacuc le plantea a Dios, muy limpio de ojo eres tú para ver el mal. Es aquí que el impío hace sufrir a los justos. Y Señor, y tú callas. Y dice Habacuc en el capítulo 2, me sentaré y esperaré a lo que se me dirá.
esperaré, me sentaré y esperaré a lo que se me dirá. En vez de pedirle pruebas a Dios, vamos a esperar en confianza, vamos a descansar en fe. A Dios no se le ha olvidado ninguna de sus promesas. Y todas sus promesas se van a cumplir. Nehemías estuvo 4 meses sentado, orando, llorando, clamando delante de Dios, en ayuno y ruego delante de Dios. No por un problema que él tenía, sino porque la ciudad, casa de sepulcro de sus padres, estaba destruida. Y cuando Dios lo dispuso, él vio la respuesta de Dios. Hermano, Dios ha dicho, Él hará. Dios ha prometido, Él cumplirá. Y la fe lo que hace es descansar y confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Pero solamente una cosa. Por favor, distingamos las promesas, ¿eh? Sepamos distinguir las promesas. Porque a veces se escuchan cosas que le dan categoría de promesa a los que no son promesas. Dios me ha prometido. A ver, David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, ¿creéis que eso es una promesa? Eso es una experiencia. Sí, David lo dice. Joven fui y he envejecido. Y no he visto joven desamparado, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabéis una cosa? Yo he visto justo desamparado. Y yo he visto gente con hambre, creyentes. Y hay en el mundo hoy miles de creyentes, cristianos, de fe, pasando absoluta necesidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dios no ha prometido nunca de que no vayamos a tener prueba, aflicción, enfermedad, dificultad, paro, hambre. La prueba y la dificultad forma parte de la vida de fe. Lo que Dios sí nos ha prometido y cumple es, yo estaré contigo. Si no, Pablo, ¿a qué habría llegado en su situación en la cárcel en Roma? O en el naufragio. O en los naufragios mejor. Cuidado que algunas veces leemos la Biblia y entendemos que hay promesas donde no hay promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mirad, hermano, eso no es una promesa. Eso es lo que le dijo Pablo allí en Filipo al carcelero. Porque en la mayoría de nuestros casos hay familiares no creyentes, hijos no creyentes, esposos no creyentes, esposas no creyentes. Y a veces, esto lo estoy diciendo, lo estoy marcando, porque a veces podemos creer que es que Dios no cumple sus promesas. Porque nos confundimos creyendo que algunas cosas son promesas y no lo son. No os quiero meter en una dificultad, pero lo que, hermanos, me encantaría es que a la hora de leer la palabra de Dios sepamos, no confundamos el azúcar con la sal.
y pongamos mucho interés, mucho discernimiento a la hora de leer la palabra de Dios. La fe no es lo que yo creo. La fe es lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es lo que yo debo creer. Y la fe no tiene como fundamento mi buena disposición o mis mejores deseos o mi intención más pura y más limpia, sino lo que Dios afirma y enseña en su palabra. El Señor Jesucristo dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Voy a ir al lugar, a preparar lugar, pero volveré. Eso esperamos, hermanos y hermanas. Y cada día debiéramos de levantarnos con la expectativa de: Señor, ven hoy. Pero Señor, si no es hoy, yo voy a andar por el desierto como extranjero y peregrino. Y dispuesto a sufrir la aflicción, pero en plena confianza. Jesús dijo: ni un cabello de vuestra cabeza se cae si vuestro Padre que está en los cielos no lo permite. Y eso es literal. Eso es literal. La calvicie puede ser genética, pero el control del pelo Dios lo tiene. Y en todos los aspectos de nuestra vida así es. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestro reino no es de este mundo. No nos hagamos tesoros en la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Seamos como Abraham, que vivió no para disfrutar él de todas las bendiciones de la promesa, sino para transmitirlo como herencia a las generaciones futuras. Tengamos esta generosidad también. No seamos egoístas. La mayor y principal tarea de los padres es transmitirle la fe a los hijos y ayudarle en el desarrollo. No seamos egoístas. ¿Os acordáis de aquel rey Ezequías? Que Dios le dijo por medio del profeta: mira, van a venir del norte y os van a invadir. Y dijo: un momento, al menos haya paz en mis días. Después que venga lo que sea. A veces podemos pecar de todo eso también nosotros. La vida de fe es una vida sacrificial. Es una vida de dependencia, es una vida de respuesta a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Él nos bendiga.